Entonces, bueno, vamos a colocar la fecha del día de hoy. Hoy es 15 del 01 del 21 y vamos a comenzar con la sección de ejercicios de hoy. Bueno, vamos a ponerle como tal ejercicios y pues nuestro ejercicio uno, vamos a empezar con algo de cuentitas. Sea B igual a R3, W igual a R2 y T que va pues de B a W, tal que T de X, Y, Z es igual a 2X más Y menos 3Z, coma, X más Z. Entonces, encuentra la matriz asociada a la transformación y muestra si es o no invertible. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer para encontrar la solución a este problema? Pues lo que hemos estado trabajando durante pues lo que llevamos de enero y tal vez una parte de diciembre. Encontrar nuestra matriz asociada a nuestra transformación. Entonces, bueno, para ello no estamos dando bases de B y de W. Entonces, recuerden, cuando no dan bases de nuestros espacios vectoriales, podemos asumir que están dando las bases canónicas. Entonces, sea pues beta igual al E1, E2, E3 y gamma pues al E1, E2, bases ordenadas. Ay, bueno, aquí ya por esto que está aquí, ordenadas de R3 y R2 respectivamente. Y ahora sí que tenemos que hacer, pues vamos a aplicar la transformación a beta y vamos a ponerlo en combinación lineal de los elementos de gamma. Así, pues tenemos que T aplicado al 1,0,0, que es nuestro primer canónico, lo que se conoce como E1, pues esto va a ser por como definimos la transformación. Bueno, vamos a llevarnos la transformación. Esto lo vamos a colocar acá. Eh, Listo. Ahí ya tenemos la transformación para que bueno, la tengamos. Al momento, pues esto va a ser 2,1. Y pues el 2,1 lo podemos ver como dos veces el 1,0 más una vez el 0,1. Pues donde el 1,0 y el 0,1 es el primer y el segundo canónico respectivamente de la base ordenada de R2. Por lo tanto, pues ¿qué tenemos? Que entonces, pues
transformación aplicada al E1 en la base gamma, pues se ve como el vector columna 2, 1. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Pues de igual manera, continuamos nuestro proceso con los dos vectores restantes. Pues este es 1, este es 2. Ahora transformación aplicada, pues ahora el 0, 1, 0. Y esto, por nuestra transformación que tenemos aquí arriba, que nos dice, pues esto es el 1,0. Y esto lo podemos ver como una vez el 1,0 más 0 veces el 0,1. Y pues así, nuestro vector columna o vector coordenada del segundo canónico, bajo la transformación en la base gamma, pues lo podemos ver como el 1, 0. Y por último, la transformación aplicada al 0, 0, 1, esto va a ser pues menos 3z, que va a ser menos 3, 1. Y esto va a ser menos 3 por el vector 1,0 más una vez el 0,1. Y pues de nuevo, por lo tanto, vamos a tener que pues nuestra transformación aplicada al tercer canónico en la base gamma va a ser el vector columna o vector coordenada menos 3,1. ¿Sí? Entonces, ay, entonces, pues, ¿qué tenemos? Sabemos que la matriz asociada a la transformación en la base, que bueno, que va de beta a gamma, no es otra cosa más que la matriz formada por las columnas, bueno, por los vectores columnas, donde pues cada columna pertenece a un vector columna. Así que vamos a tener que va a ser T aplicado al E1 en la base gamma, T aplicado a E2 en la base gamma, y luego T aplicado a E3 en la base gamma. Y esto no va a ser, bueno, ya podemos quitar la transformación. Esto no va a ser otra cosa más que, pues, el 2,1, 1,0 y menos 3,1. Y con eso terminamos nuestra parte de, bueno, de nuestra matriz asociada. Y luego nos queda la pregunta. Vamos a ocupar este de aquí. T es invertible. Y entonces, ¿qué dicen? ¿T es invertible o no es invertible? ¿Por qué no es invertible? Exacto. Y que no sea cuadrada, ¿qué implica? Ajá, ¿no? Aquí podemos decir no, ya que eh, para pues nuestra matriz asociada a la transformación de la base beta a la base gamma, no hay definido un determinante
¿Y cuál sería el otro argumento? No, ya que, ¿cuál sería el otro argumento que podemos ocupar para decir que esta matriz no es invertible? Perdón, que esta transformación lineal no es invertible. No, es el mismo argumento que ocuparon en la tarea. Exacto, ¿no? Que las dimensiones son diferentes, ya que, pues, la dimensión de R3 es igual a 3 y la dimensión de R2 es igual a 2. Y por el ejercicio de la tarea, entonces, pues tenemos que como 3 es mayor estrictamente que 2, no existe transformación lineal inyectiva. Y por lo tanto, no hay transformaciones lineales biyectivas entre pues R2, bueno, R3 y R2. ¿Queda claro? Sí, es en el primer argumento, no, ya que para no hay ¿qué? Definir. No he definido un determinante. Entonces, al no tener no tener definido un determinante para esa matriz, implica que pues no puedes sacar el determinante y que no puedas sacar el determinante, eh, implica que pues no puedes ver que ese determinante es distinto de cero para ver que esa matriz tiene una inversa. Sí, solo puedes hablar de matrices inversas cuando tu matriz es cuadrada. Entonces, ¿hay dudas de lo que acabamos de hacer? Entonces, tenemos bastante tiempo. No sé cuál. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que traigo y si nos sobra tiempo hacemos una matriz de cambio de base. Eh, no, todavía no. Bueno, de hecho hoy no porque todavía tengo que dar clase a las 9, pero vamos a hacer un ejercicio que ayer estuve pensando un buen rato y puedo decir que me gustó bastante. Por lo tanto, vamos a escribir aquí ejercicio 2 del día de hoy y esto lo vamos a hacer entre todos. Entonces, sea S que va de R2 a R2, tal que S es igual a S al cuadrado, que pues lo que quiere decir que S es igual a S compuesta con S. Demuestra que o S es igual a la transformación cero, S es igual a la identidad en R2, o existe
beta base ordenada de, ay, perdón, R2, tal que pues la matriz asociada a la transformación en la base beta, perdón, la costumbre de ocupar siempre T, se va a ver como 1000. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿queda claro qué tenemos que hacer? Sí, tenemos que ver que si tenemos alguna transformación en R2 tal que S es igual a S al cuadrado, entonces forzosamente se tiene que dar alguno de esos tres casos. O realmente lo que estábamos haciendo es que pues siempre estuvimos trabajando con la transformación idéntica a cero, o resulta que S era la identidad, o que existe una base ordenada de R2 tal que pues la matriz asociada a la transformación en la base beta es la 1000. Y entonces, ¿cómo empezamos esta demostración? Yo doy el primer paso y ya ustedes me van diciendo más o menos qué hacer. Eh, Vamos a ver demostración con otro color, con este. Demostración. Notemos que pues la dimensión de R2 es igual a 2. Así por... ¿Qué argumento podemos usar aquí? Sabemos que la dimensión de R2 es 2 y tenemos una transformación lineal. Entonces, ¿qué más sabemos? Sí, bueno, ¿Es sabemos que biyectiva? no sabemos necesariamente que es biyectiva. Sabríamos que es biyectiva si llega a darse el caso de que es o inyectiva o sobre. Solo en esos casos sabemos que es biyectiva. Pero tenemos otro teorema que también nos habla, ¿no? De la dimensión del espacio B. ¿Qué teorema es ese? Dimensiones son iguales, existe una única transformación lineal. No tenemos todavía nada con respecto a transformaciones lineales, sino tenemos un teorema que nos dice que específicamente la dimensión de nuestro espacio vectorial se ve como algo en particular, que tiene que ver con la transformación. Que de hecho ese teorema se los di yo les di la clase de ese teorema y les dije, después del teorema de que todo espacio vectorial tiene base, este es el más importante que le sigue. Venga chicos, participen. Este hay que hacerlo entre todos. No, es mucho antes de todavía poder hablar de matriz asociada a la transformación.
Ay, exacto, ¿no? Como dice Hiram, pues tenemos el teorema de la dimensión, que nos dice que la dimensión de B es igual a la dimensión del kernel de la transformación más la dimensión de la imagen de la transformación. Entonces así tenemos que vamos a ponerlo con otro color porque es un teorema muy importante. Así tenemos que por el teorema de la dimensión se cumple que el espacio, la dimensión del espacio vectorial se va a ver como la nulidad de S más el rango de S. Entonces, pues tenemos que 2 lo podemos ver como la nulidad de S más el rango de S. ¿Y de esto qué podemos sacar? Tenemos una suma que no sabemos quiénes son los valores de los sumando, pero sabemos que la suma nos tiene que dar igual a 2 y sabemos que la nulidad de S es mayor a 0 y la nulidad perdón, y el rango de S también es mayor o igual que 0. Exacto, ¿no? Como dice Lola, tenemos tres opciones, tenemos tres posibilidades, que alguno de los dos sea 2 y el otro 0, o que ambos sean 1. Entonces, eso nos va a implicar que tenemos que trabajar por casos. Tenemos tres casos. Entonces, caso uno, pues el caso uno, supongamos que pues la dimensión del kernel, es decir, la nulidad, es igual a 2 y que la dimensión de la imagen de S es igual a 0. ¿Qué implica esto que acabamos de hacer? Igual, si quieren activar su micrófono y decir algo, no, tampoco pasa nada. Ok, sabemos que por esta parte la imagen de S es igual al espacio trivial, al espacio formado por 0. Y pues si la dimensión del kernel es igual a 2, pues tenemos que tener que como el kernel es un subconjunto de R2, y si es de dimensión 2, pues forzosamente tendría que ser R2, ¿no? Entonces, pues ¿qué tenemos? Tenemos que el kernel de S es igual a R2 y la imagen de S es el espacio trivial 0. ¿Y esto qué nos implica? Pues sí, ¿no? Nos implica que como la imagen es el trivial, no necesariamente implica que W tenga que ser 0, porque acuérdate que W lo tenemos definido como R2, pero pues que la imagen sea 0, ¿qué nos dice de la transformación? Exacto, ¿no? Que tiene que ser la transformación idénticamente 0, porque el único elemento en la imagen que hay es 0. Entonces, solo puede ir al 0 bajo la transformación. Si fuera otro elemento distinto de 0, entonces ya estaríamos emanándolo un elemento fuera de la imagen. Y entonces tendrías que en realidad este conjunto no era la imagen. Y entonces, pues tenemos que S, pues tiene que ser
la transformación idénticamente cero. ¿Sí? Y entonces ya vimos que en el caso cuando la dimensión del kernel es 2 y la dimensión de la imagen es cero, se cumple alguno de los tres casos que habíamos dado arriba. ¿Sí? Se cumple este de aquí, que ese es la transformación idénticamente cero. Bien, vamos bien por esta parte. Ahora, por otro lado, pues tenemos que el caso 2 pues tendría que ser cuando supongamos que la dimensión de nuestro kernel DS es igual únicamente, ay, perdón, al cero como tal, porque estamos hablando de dimensiones, y la dimensión de la imagen de S es igual a 2. ¿Qué va a pasar en este caso? Ok, tenemos una transformación que es inyectiva y tenemos que, pues, al ser la imagen subconjunto de R2 y ser de dimensión 2, va a implicar que la imagen va a ser R2 y pues como el kernel es de dimensión 0, pues implica que el kernel es el espacio trivial, ¿no? Entonces, pues como mencionan, tenemos que nuestro kernel de S tiene que ser el espacio trivial y la imagen de T tiene que ser igual a R2. Ahora, eh, como nuestro kernel de S es igual al espacio que tiene únicamente el 0, tenemos que S es inyectiva, pero solo tenemos que S es inyectiva. Exacto, ¿no? También es sobre. ¿Por qué? Bueno, el primer argumento de por qué tiene que ser sobre es porque pues la imagen es igual a todo R2, ¿no? Pero lo que podemos ocupar es que como pues la dimensión de B es igual a la dimensión de W, que es igual a 2, eh, podemos concluir que ese es un isomorfismo, ¿no? Ojo, Diego, ese teorema que mencionas solo se cumple en caso de que las dimensiones de nuestros espacios sean iguales. Y ahora sí, ya tenemos la información sobre el kernel, sobre la imagen, ya sabemos que nuestra transformación es biyectiva. Eh, ¿Cuál es nuestra otra hipótesis? Nos falta ocupar una sola hipótesis que sabemos de ese. ¿Cuál es? Exacto, ¿no? Como S es igual a S al cuadrado, que esto es lo mismo que tener S compuesta con S, eh, pues tenemos que S va a ser igual a S compuesta con S. ¿Y qué podemos ocupar para obtener más información sobre S? Que sea un isomorfismo implica que es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿qué tenemos? Exacto, ¿no? Es invertible. Entonces, ¿qué hacemos respecto a esta igualdad?
Ok, podemos componerla con la inversa, ¿no? Como S es invertible, componemos con S inversa por la derecha o por la izquierda, por donde quieran. Por la derecha. Yo voy a hacerlo por la derecha. Y entonces, pues con esto vamos a obtener que S compuesta con S inversa va a ser igual a S compuesta con S compuesta con S inversa. Me quedó muy larga la flechita. Aquí así. Y pues que tenemos de este lado, pues que S compuesta con S inversa va a ser igual a S compuesta con S compuesta con S inversa, porque tenemos que este es un elemento del espacio en matrices, del espacio de transformaciones lineales eh, que van de B a B, es un espacio vectorial, entonces tenemos la asociatividad. Sabemos que al ser la inversa, eh, pues nos va a regresar el elemento neutro, que es la identidad, y pues vamos a tener que la identidad de R2 la vamos a poder ver como S compuesta con la identidad en R2, y pues al ser el elemento neutro podemos concluir que S es igual a la identidad en R2. Y con esto tenemos nuestra tercera, no, pero tenemos nuestra segunda, eh, nuestro segundo caso, ¿no? Resuelto y ya llegamos a que S es igual a la identidad, que es una de las condiciones que estábamos pidiendo aquí arriba, ¿no? Que S fuera igual a la identidad en R2. ¿Sí? ¿Queda claro? Ya casi queda. ¿Puedo pasar de hoja? Entonces, para terminar, pues hay que ver nuestro último caso, el caso 3. En el caso 3 supongamos pues que la dimensión del kernel de S es igual a 1 y que la dimensión de la imagen de S es igual a 1. ¿Qué información tenemos de la transformación? ¿O quién me dice cómo abordamos este problema? Exacto, ¿no? Solo sabemos que el kernel va a ser un subconjunto de R2 y que la imagen también va a ser un subconjunto de R2, pero no tenemos más información. Entonces, pues la primera observación que tenemos es que, pues, si ya vimos el caso donde la transformación era idénticamente a la transformación cero, y ya vimos el caso donde la transformación era la identidad en R2, pues este sería el caso donde tendríamos que encontrar una base de R2
tal que pues la matriz asociada a la transformación fuera la matriz que nos dieron. Entonces, pues podríamos tomar la matriz y ver qué propiedades tiene. Por otra parte, pues, ¿qué sabemos de la matriz 1, 0, 0, 0? Pensando en que ay, ¿qué información tenemos de esa matriz? O podemos reformular esa pregunta a, cuando estuvimos viendo matrices, hablamos de que pues tenemos varias propiedades en las matrices, incluyendo algo que se llama nulidad y rango de una matriz, y que eso estaba asociado a al kernel y a la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Si esta matriz es A, pues sabemos que la nulidad de A, pues es 1, ¿no? Porque solo tenemos un renglón eh, formado por ceros. Y pues sabemos que el rango de A es igual a 1. Entonces, por esta parte, pues parece que sí puede estar relacionada con S. ¿Y qué más sabemos? ¿Quién es A al cuadrado? Pues vamos a verificar que es ella misma, ¿no? Tenemos que A al cuadrado va a ser la 1000 por la 1000. Y esto va a ser igual, pues, este renglón por esta columna va a ser 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, que va a ser 1. Luego vamos a tener que esta columna es toda 0, entonces aquí va a ser 0. Y pues al tener este renglón aquí abajo lleno de ceros, pues tenemos que va a ser ceros abajo. Entonces tenemos la información de que A es igual a cuadrado. Entonces ya vimos que pues esta matriz es idempotente, es decir, que A es igual a cuadrada, su rango es 1 y su nulidad es 1. Y pasa que nosotros podemos asociarle a alguien a esta matriz. ¿Qué le podemos asociar y por qué se lo podemos asociar? Pues, ¿qué tenemos? O sea, tenemos una matriz y nosotros sabemos eh, cómo, pues, el espacio de transformaciones que van de B a B es isomorfo a las matrices de n por n. Bueno, en este caso, como con coeficientes en un campo, entonces vamos a tener que el espacio de transformaciones lineales que van de R2 a R2 es isomorfo a las matrices de 2 por 2 con coeficientes en un campo. ¿Qué tiene que ver que sean isomorfos? O sea, este isomorfismo que nosotros tenemos te dice que para cualquier transformación lineal tú le puedes asociar una matriz, ¿no?
que es la matriz asociada a una transformación. Entonces, que nosotros tengamos una matriz de 2 por 2 con coeficientes en un campo, que en este caso tiene que ser el campo sobre el cual estamos trabajando en nuestro espacio vectorial, que tiene que ser R, pues esto va a implicar, por nuestro isomorfismo, implica que existe beta base de R2 tal que hay alguna T en nuestro espacio de transformaciones lineales de R2 en R2, tal que ¿qué? Pues que su nulidad sea 1 implica que pues que la nulidad de T es igual a 1, es decir, la dimensión de la imagen, del kernel, perdón, tal que pasa esto, tal que el rango de la transformación es igual a 1, pero el rango de la transformación no es otra cosa más que la dimensión de la imagen, y que pues T es igual a T al cuadrado. ¿Sí? Que nosotros tengamos una matriz que cumpla estas propiedades, porque al tener que el espacio de matrices de 2 por 2 con coeficientes reales es isomorfo al espacio de matrices, al espacio de transformaciones lineales que van de R2 en R2, implica pues que hay una base tal que pasa esto con la transformación y A es la matriz asociada, bueno, y A es igual a la matriz asociada a la transformación en la base que dimos. Y pues ya acabamos, ¿no? Porque estamos encontrando que existe esa base. ¿Quién tenemos que cumple eso? Pues ese cumple eso, ¿no? Sabemos que ese es idempotente, es decir, que ese es igual a S compuesta con S. La dimensión de la imagen de S es 1, la dimensión del kernel de S es 1. Acuérdense que esto es una relación biunívoca, es decir, que solo va a dar exactamente a un elemento. Ya, aquí estamos otra vez. Y entonces ya lo que logramos es que pues encontramos esa base ordenada. Bueno, encontramos que existe esa base ordenada. Entonces, ¿hay dudas del ejercicio?